Saludos, saludos, yo soy Carlos Diegues desde Radio Miami TV, transmitiendo en vivo una vez más con el director general de Radio Miami, Max Lesny, y vamos a hablar de un tema de mucha actualidad que tiene que ver con la guerra de Rusia y Ucrania. Ya estamos más de 10 días en esta famosa guerra inesperada, donde el mundo tiene todos sus ojos puestos sobre este conflicto, y por supuesto hay varios protagonistas, algunos de ellos los mismos que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, adelante, Max Lesny, ¿qué opinión, cuál es su primera reacción comenzando esta entrevista sobre el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania? Primero hay que luchar por la paz. Los conflictos empiezan pequeños, terminan en grandes tragedias. Acuérdate que la Primera Guerra Mundial comenzó con un atentado en Sarajevo y se involucraron todas las potencias europeas y después los Estados Unidos. Este conflicto tiene una razón de ser, y si analizamos las causas de este conflicto, tenemos que llegar a la conclusión de que de los contendientes Rusia tiene la razón en cuanto a se siente amenazada, porque si Ucrania entra, como pretende su presidente Zelensky, en el llamado pacto de la OTAN, de Europa Occidental y Estados Unidos, y si esto sucediera, la OTAN pondría cohetes atómicos en territorio ucraniano, amenazando la seguridad de Rusia. Es como, digamos, la crisis de octubre al revés. Estados Unidos se sintió amenazado cuando los soviéticos instalaron cohetería atómica en Cuba, porque tenían la información de que Estados Unidos, después del fracaso de la invasión de Playa Girón, tenía planes de organizar una invasión a todo lo que da con el ejército norteamericano. Puesto de acuerdo la Unión Soviética con el gobierno cubano, se instalaron los cohetes atómicos y Estados Unidos lógicamente se sintió amenazado. Esa crisis de octubre se resolvió de una manera muy simple. Rusia, en este caso la Unión Soviética, retiraría los cohetes instalados en Cuba, y a su vez Estados Unidos se comprometía primero a no invadir a Cuba y también a retirar sus cohetes atómicos de Turquía, y también que amenazaban a la Unión Soviética de Cuba y de Turquía. Y vino la paz. Habría que preguntarse por qué no se llegó a un acuerdo mediante el cual Rusia detiene la invasión, regresa a sus fronteras, y Ucrania decide declarar públicamente que no va a entrar en la OTAN y que tampoco permitiría armas atómicas en su territorio que amenazaría a Rusia. Son los mismos protagonistas, Estados Unidos y, bueno, en este caso Rusia, Yo digo que es la misma historia al revés. Ajá. Y esa historia al revés tiene que resolverse como la primera crisis, la de octubre. Y paz para todos los contendientes y para el mundo que se sienta amenazado de una conflagración atómica que significaría la destrucción del mundo que vivimos. Yo tengo la fe y la esperanza de que vendrá un arreglo. Ahí están los chinos, que si bien son estratégicamente aliados de la Rusia actual, sin embargo, tiene el peso político y diplomático suficiente para intervenir diplomáticamente en el conflicto, pedirle a los rusos que detengan la invasión y se retiren a su frontera, y de alguna forma hacerle ver a Ucrania que amenazar a Rusia es tan peligroso como lo fue la crisis de octubre, cuando Estados Unidos se sintió amenazado por la cohetería soviética instalada en territorio cubano. Si me preguntan quién gana en este conflicto, bueno, primero no creo que ningún conflicto
que amenaza con la paz la gane nadie. Pero diplomáticamente hay que entender que si China emerge como el hacedor de la paz, porque no ha intervenido al lado de Rusia, porque la posición de China, como la de Cuba, es no respaldar la invasión, sino reclamar soluciones diplomáticas a un conflicto que todavía no se sabe cómo terminará, aunque sabemos cómo empezó. Resumiendo mi punto de vista, abogo por la paz. Creo que los pueblos civilizados deben utilizar la diplomacia como medio para resolver sus diferencias. También habría que analizar qué persigue Estados Unidos con respaldar la entrada de un pequeño país en relación con Rusia en la OTAN. Me parece que eso rompe el equilibrio que necesita el mundo. Y hace falta que Estados Unidos, a la mediocridad de su política exterior, le suceda una política más sabia. No es que de buena a primera el diablo se convierta en Jesucristo, pero sí creo que Estados Unidos ha equivocado su camino estratégico a partir de la implosión de la llamada Unión Soviética y el campo socialista, que se manejaban los hilos desde Moscú. Creo que al desaparecer el sistema comunista en la Unión Soviética, era la oportunidad que tendría Estados Unidos de buscar un arreglo mundial. Rusia ya no era un país comunista y no era una amenaza para el sistema capitalista, siguiendo el pensamiento de uno de los pocos estadistas que ha dado Estados Unidos. No es que fuera buena su causa, pero sí era buena su mente organizada para buscar lo que le llamamos el equilibrio mundial. Henry Kissinger, que como un Metternich moderno, siempre vio, siendo Nixon presidente, primero que a China había que reconocerla para equilibrar el mundo, que en aquel momento se discutía entre Rusia soviética y Estados Unidos, y que China y Rusia tenían sus fisuras, pero con el reconocimiento de China por parte de Estados Unidos, esa fisura entre el coloso ruso y el coloso chino se iba a ampliar. ¿Qué perseguía Kissinger? Separar a Rusia de China. Actualmente, Rusia y China son aliados estratégicos. Lo correcto hubiera sido, si hubieran seguido los consejos de Kissinger, para Estados Unidos y para Europa Occidental, atraer a Rusia al campo occidental, puesto que ya era una nación capitalista, y que el gran adversario político, ideológico y militar emergía en la amenaza china. Aquello que decía Napoleón: dejen tranquilo al gigante asiático, que cuando despierte será peligro para todo el mundo occidental. Pues no siguieron el consejo de Kissinger. Se empecinaron en ver como que Rusia era lo mismo que la Unión Soviética. Hasta el punto que en reciente encuesta pública en Estados Unidos, esto es espantoso, de ignorancia, el 50% del pueblo norteamericano cree que Rusia es un país comunista. En ese estamos. Y cuando una nación tiene criterios tan absurdos, como que ahora mismo en otra encuesta realizada en Estados Unidos, el 80% del pueblo americano cree que Estados Unidos debe respaldar el ingreso de Ucrania en la OTAN, lo cual significaría la catástrofe mundial. En otras palabras, si el gobierno de Estados Unidos que preside el demócrata Biden aceptara el criterio y el pensamiento de su propio pueblo, estaríamos al borde de la Tercera Guerra Mundial.
Los pueblos tienen que tener educación, inteligencia, reconocer dónde está el error y seguir el camino del acierto. Y en ese estamos. Hay una guerra evidentemente ante el mundo que ha sido azuzada por Estados Unidos. No olvidemos, usted lo comenzó diciendo, de que durante años Estados Unidos estaba aplicando sanciones a Rusia, ha estado cercando a Rusia, y realmente esto no es una guerra que ha sido pensada directamente entre Ucrania y Rusia, ha sido alimentada desde afuera, y al final Estados Unidos ha ido separando a Rusia precisamente de Europa Occidental. Incluso le ha dicho que el Stream 2, el famoso gasoducto, hay que eliminarlo y quitarlo, cuando era realmente una respuesta económica a Alemania y a Europa. O sea, ¿con qué objetivo Estados Unidos en el fondo está haciendo esto? ¿Es solamente un tema económico? ¿También quiere desaparecer a Rusia para ir camino hacia China? No sé, ¿qué cree usted? Bueno, yo opino que es producto de la ignorancia. Si comparamos la sabiduría de Kissinger, con el cual yo tengo admiración por su intelecto, no por los fines que perseguía al final. Si Estados Unidos no reacciona ante esta ecuación política de una manera moderada e inteligente, y se dan cuenta sus gobernantes que por el camino que van es el de la confrontación, pues habrá que lamentar. Y si no hay guerra, y es China la que emerge como el hacedor de la paz, tendremos un mundo distinto anterior a la crisis de Rusia con Ucrania. Será un mundo no bipolar, sino donde China emergerá como la nación hegemónica y Estados Unidos será desplazado a un mismo nivel que el que tiene la Rusia actual. Bueno, finalmente, en este intercambio, a propósito del tema de la guerra, Cuba ha tenido una posición firme respecto a este conflicto y ha estado planteando a ambas partes de que ellos están llamando a que haya cordura, a que haya paz, a que haya negociación, a que no haya afectación de los civiles, en fin. Desde el punto de vista diplomático, ¿cómo usted considera los pronunciamientos del gobierno revolucionario cubano? Bueno, Cuba está siguiendo la política que más le conviene al mundo, inclusive a Estados Unidos, que es el de la paz y no el de la guerra. Y la política cubana siempre ha sido sabia, y en este caso creo que la posición cubana en Naciones Unidas fue bien evidente de que no está de acuerdo con la invasión, aunque está de acuerdo de que la Unión Soviética de antes fue la que desató aquella crisis de octubre, que por cierto no dejaron a Cuba formar parte de la negociación, lo cual molestó de una manera exacerbada al líder de la revolución cubana. Hoy día el gobierno cubano es más discreto y considero que su política es inteligente y habrá que reconocerlo algún día. La sapiencia no está en que se sea grande, sino en que se sea sabio. Y el pueblo cubano sí conoce la política exterior de su país. Y el pueblo cubano nunca permitirá que un error de cálculo de su gobierno nos lleve al desastre. Esa es la diferencia entre un pueblo culto y un pueblo ignorante. Cuba es un pueblo donde la sabiduría arranca desde el pensamiento de José Martí. Bueno, hay una práctica en el periodismo que siempre se le pregunta al interlocutor si le quedaría algo en el tintero, ¿no? Me queda algo que es una gran preocupación. Si miramos atrás, hay una flor blanca. Significa la paz. Y estamos por la paz. Gracias, Max Lesny, en directo desde Radio Miami TV, en esta entrevista para ustedes, en sintonía desde Estados Unidos. Aquí también luchamos por la paz. Yo soy Carlos Diegues.